puede ser en español. Hermanos, los ponemos de pie, hermanos, para empezar con una oración, por favor. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, por este día que nos das, Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por este lugar, Señor, donde podemos venir, Señor, libremente, Señor, a adorarte y glorificarte, Señor. Date gracias, Señor, por todo lo que haces por cada uno de nosotros, Padre bendito. Padre, estamos aquí porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu palabra, Padre bendito. Necesitamos de que tú, Señor, nos ayudes a seguir adelante, Padre Santo. Padre bendito, si hay uno de mis hermanos aquí, Señor, que están pasando por un tiempo difícil, Padre bendito, que tu palabra les hable, Señor, y les ayude a seguir adelante, Padre Santo. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor. Tú nos conoces profundamente, Padre Santo. Conoces cuando fallamos, Padre Santo. También te pedimos perdón, Padre bendito. Padre, Señor, un día nuevo, Señor, es para empezar otra vez, Padre, y eso nos ayuda, Señor, a seguir adelante, Señor, porque tú eres un Padre que, Señor, que tú perdonas, Padre, y eres de gracia, Padre bendito. Te pido también, Señor, por la palabra del día de hoy, Padre Santo. Si hay uno de aquí, Señora, que necesita oír tu palabra, Señor, y ser salvo, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, que ahora sea el día, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre Santo. Te damos gracias, gloria y honor siempre a ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. I will
hermoso día, ¿verdad? Después de haber tenido un gran tiempo en el servicio de resurrección, la razón por la cual estamos aquí, ¿no? Porque Él ha resucitado, porque Él vive, porque Él está aquí presente. La palabra de Dios dice que habita, ¿verdad?, en las alabanzas de su pueblo. Puedo ver yo eso, que el Señor es glorificado y nos toca el privilegio en estos tiempos de estar aquí y glorificar a Dios por medio del cántico, de su palabra. Hermanos, también quería pedirles, si alguno de ustedes necesita una Biblia, levante su mano para que alguien le pueda prestar una Biblia. Nos encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Vamos a continuar en lo que habíamos empezado. Si usted es su primera vez aquí, siempre me gusta decirle bienvenido, bienvenida. Es privilegio todos servir así al Señor juntos como hermanos y hermanas. Queremos hacerlo sentir que no hay presión. Si usted se siente tranquilo, tranquila aquí, bienvenido cuantas veces quiera venir. Para nosotros es un privilegio. Así es que la manera que hacemos es que leemos los versículos que hoy nos encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, de los versículos 29 hasta el 39. No sé si voy a poderlos cubrir todos, pero trataré de perdido hasta el versículo 34. Vamos a leerlos, yo leeremos alta, usted me sigue por favor, y después oramos una vez más. Versículo 29 dice: al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se golpeó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Pasemos ahí. Padre, esta mañana también venimos a ti, Señor. Una vez más, Señor, agradecidos por el hecho de saber que el Dios que servimos es un Dios vivo, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que está aquí presente. Y venimos a adorarte, Señor, hincamos, Señor, no solo en nuestros pensamientos, pero en nuestro corazón, en alabanza hacia ti, en agradecimiento por habernos buscado, por habernos mostrado, por habernos dado este camino para la vida eterna por medio de tu sacrificio en la cruz. Amén. Jesús, a ti pedimos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos guíes y nos hables a cada uno colectivamente e individualmente. Y Señor, que Señor, tú seas glorificado, Señor, como vamos a estudiar en estos versículos, Señor. Así es que nos ponemos en tus manos.
para la dirección y guía del Espíritu Santo, que tú estés aquí presente enseñándonos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El título de nuestro mensaje: Jesús sana a la suegra de Pedro. Y sana también a otros más, ¿verdad? Vemos ahí, y yo no sé si sus Biblias tengan subtítulos. Pero el Señor en ese día, un día muy fuerte, trabajó bastante, que muchas cosas hicieron en ese día. Quizás cuando oímos estos versículos de la suegra de Pedro, algunos quizás pensemos: oh, yo ni sabía que Pedro estaba casado. Pero aquí está en la Biblia, lo acabamos de leer. Al salir de la sinagoga, dice, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Fíjense que interesante saber que Mateo y Lucas nos dan también esta porción, pero Juan no. Y Marcos nos dice que Juan estaba ahí. No sé. Pero ahí dice que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Ahí está. Él estaba con él. Pero solo Mateo, Marcos y Lucas nos dan este relato de la suegra de Pedro. Y dice: la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Al parecer, por estos versículos que leemos, que la casa de Simón, que más adelante el Señor lo habría de renombrar a Pedro, esa casa se convirtió en la base de operaciones del Señor Jesús en Capernaum. Marcos nos lo dice en el siguiente capítulo, en el primer versículo, nos dice ahí en el 2: entonces Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, es decir, el Señor. También Marcos 9:33 nos habla de que el Señor llegaba ahí. Tanto así, Marcos también lo menciona en el capítulo 10, versículo 10. Si tenemos un pequeño trasfondo de lo que había sucedido, ¿verdad? Que el Señor había entrado en los versículos anteriores a las sinagogas y los viernes, que para ellos era un no. Y empezó a sanar. Y empezaba en su ministerio grandes cosas, y después de aquel poderoso servicio que el Señor había hecho en la sinagoga, se dirigió a la casa de Pedro a cenar. Evidentemente que Pedro estaba casado y vivía en Capernaum. Pero hay por ahí algunos que afirman que Pedro nunca se casó. Pero estos versículos prueban que sí. Y evidentemente que él llevó a Jesús a su casa a cenar. Pero cuando llegaron ahí, nos dice ahí Marcos que la suegra de Pedro estaba enferma y con fiebre. Jesús la tocó y ella fue sanada en ese instante, porque ella se levantó y cocinó la cena. Dice que le servía.
Fíjense, no se nos dan nombres, ¿verdad? Yo siempre he pensado, o no siempre, pero en algunas ocasiones he pensado, ¿qué pasaría después con los discípulos que se hicieron apóstoles? Sabemos que esos primeros 3 años que anduvieron con el Señor como sus discípulos, ¿verdad? Habían dejado sus hogares, habían dejado quizás las mujeres. Yo solo lo estoy suponiendo, porque no tengo escritura para basarlo, pero sí sé que dejaron sus hogares para andar con Él. Durante la crucificación, cuando el Señor murió en la cruz, dice que todos sus discípulos, Juan nos dice en el capítulo 20 de Juan, versículo 10, que todos regresaron a sus casas, porque todavía no habían comprendido de la resurrección, ¿verdad? Pero luego después, en el libro de los Hechos, dice que se juntaban en casas y el Señor se les apareció ahí. Estuve hablando también de eso la semana pasada, después de su resurrección, como el Señor se apareció a diferentes personas. Pablo nos dice que hasta un grupo de 500. Y les contaba, hablando de los discípulos, ahora después apóstoles, ¿qué pasaría con ellos? Sabemos aquí por este Evangelio de Marcos que Pedro estaba casado. El apóstol Pablo, que viene más adelante, que no caminó con el Señor Jesús como sus otros discípulos, que vino a ser otro apóstol, pero él tuvo un encuentro con su Señor. Para esto, para este tiempo, ya había pasado la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Pero hay un versículo que he encontrado un tiempo atrás y me gustaría compartirlo con ustedes. 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Corinto, dice, cuando todo este capítulo 9 habla de los derechos del apóstol, de los apóstoles, que usted lo puede leer. Pero en el versículo 5 específicamente dice, no tenemos, es una pregunta, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Pero quién era Cefas? Pedro. Cefas es en hebreo. Y ya su nuevo nombre, Simón. Pedro, que Pedro quiere decir roca. Entonces sí sabemos, el apóstol Pablo, años después, haciendo esa pregunta como derecho de apóstol, ¿no tenemos también nosotros derecho de traer como mujer, como esposa, a una hermana en el Señor, como los demás apóstoles? Les decía que no se nos da los otros nombres, pero por estos versículos podemos saber que así pasó. Una cosa también que he aprendido, y quizás muchos de ustedes saben, que el apóstol Pablo era soltero, ¿verdad? Y él lo dice. En 1 Corintios 7, que habla acerca del matrimonio, el apóstol Pablo, él dice en el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Ahí está, bíblico. Un hombre soltero. Y más adelante explica por qué, porque dice él, no a todos se les ha dado ese don. Evidentemente que los otros apóstoles no tenían ese don de estar solteros.
Y la Biblia lo habla ahí muy claro de eso. Continuamos con nuestro relato. Yo quería hacerles ese comentario. De nuevo, nuestro relato de Marcos. Dice que inmediatamente después de llegar a Jesús, le dijeron a Jesús algo que ya sabía, obviamente, que la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre. Esto es algo serio. Incluso hoy en día, la fiebre indica algo más serio que muchas dolencias menores que podemos tener y que puede indicar algo mucho más serio. Llegaban y la suegra de Pedro tenía una fiebre. Recuerda que en aquellos días, antes de que tuviéramos la medicina moderna y las maravillas de los antibióticos, ¿verdad? Hoy en día hay alguna infección, alguna fiebre indica que lo más probable hay una infección, ¿verdad? Llama al doctor y yo he hecho eso ahora con esto de la pandemia, no lo quieren ver a uno muy seguido ahí en la oficina del doctor y le llama y estos son los síntomas. Ve a tu farmacia, te voy a prescribir antibióticos. En ese tiempo no había esas cosas. Esto era algo serio, una fiebre, una infección fuerte. Algo estaba pasando con la suegra de Pedro. Era quizás algo que podría ser potencialmente mortal. Marcos no nos da muchos detalles, pero nosotros podemos entender estas cosas porque vivimos ahora en este mundo de medicina y de antibióticos y de fiebres, de diferentes cosas. Y podemos entender eso. Pero note una cosa. A este tiempo ya los discípulos se daban cuenta que la respuesta a las necesidades más grandes de su vida era Jesús. ¿Sabe que ellos habían sido testigos de aquella autoridad? Porque anteriormente nos dice Marcos que enseñaba y hacía las cosas con autoridad, no como los sacerdotes, los fariseos y saduceos de aquellos días, pero ya sabían que él tenía un poder absoluto, completo sobre los demonios también. Amén. Y sabe que él podría usar su autoridad para sanar. Amén. Les decía que cuando le dijeron al Señor Jesús, me imagino, estas son mi imaginación, Señor, pásele, la suegra de Pedro está enferma. Ellos sabían que él podía sanar. Estaban aprendiendo mucho. Marcos es un poco breve y seco. No nos da muchos detalles. Simplemente dice que le contaron a Jesús sobre la fiebre de la suegra de Pedro. Lucas. Ustedes saben que Lucas era un doctor, un médico. Y parece que el Evangelio de Lucas nos da más detalles, como que él tenía otro punto de vista, ¿verdad? Que podía observar y si ustedes se han fijado también cuando dice la introducción de Marcos, él omite los detalles del nacimiento del Señor Jesús y su genealogía. Mateo nos da mucho de esto y los otros evangelios, pero él se va directo al grano.
Como muchas personas a veces, ¿verdad? Vemos algunos que somos muy habladores. Yo tengo un hermano que casi no habla. Muy serio siempre. Mi hermano mayor. Él no me aguanta a mí ni yo a él, porque yo soy un hablador y él no habla. Recuerdo cuando decían mis hermanos cuando estaban, di algo. Que diga. Y hasta hoy en día es así. Marcos, en cierta forma, él era breve y seco y no daba muchos detalles. Pero Lucas usa palabras como estas. La gente apelaron a él, a Jesús, ¿verdad? Otra palabra que dice, lo suplicaron a Jesús. Eso da a entender que no era solo una cosa, una declaración casual sobre la condición de aquella mujer. Pero la fe en el Mesías, en aquel enviado de Dios, se estaba expandiendo. La gente estaba viendo lo maravilloso que esta persona era. O sea, el Señor. Y le pidieron fervientemente en fe que le sanara, ¿verdad? Aunque les decía Marco, no nos da detalles. Pero cuando uno de nuestros hijos está enfermo, o un familiar, o una madre, un hermano, bueno, ¿quién sabe si con la suegra va a ser, la suegra está enferma? No. Yo creo que les dijimos, doctor, por favor, venga, ¿verdad? Mi suegra está enferma. Podría venir, podría examinarla, podría hacer algo por ella. Marcos dice que Jesús la tomó de la mano, la levantó y la fiebre la dejó instantáneamente. Y luego se levanta de su lecho, es decir, de su cama donde estaba enferma, y se recupera por completo delante de Pedro y de todos sus amigos y sus familiares. Me imagino yo que han de haber estado con los ojos abiertos. ¡Ah! ¡Qué poderoso! ¿Qué poder tiene este hombre? Claro que sí lo hizo, por supuesto que sí lo hizo. El hecho de que la enfermedad desapareciera con ese toque no es más increíble de que los demonios huyeran tan solo con sus palabras. ¿Sabe qué hubiera sido increíble? Es que estas cosas no hubieran sucedido si él clamaba a ser el Señor. Eso sí es increíble. Pero lo hizo. Él probó quién él era. Hay tantas y tantas pruebas que encontramos en la Biblia, y mucha gente, sin saber, sin tener algo seguro, dicen que el Señor no es Dios. Él era el creador del universo. Amén. Él controlaba el tiempo, el espacio y la materia. Poseía el conocimiento omnisciente y poder omnipotente. Amén. Y ahora estaba aquí en la tierra como Dios manifestado en la carne. Ese era Jesús. Hombre y
¿Qué más se podía esperar? Al sanar a la suegra de Pedro, Jesús agregó otra prueba de que Él en verdad era el Hijo de Dios. Y sabe que Marcos es su objetivo principal, enseñar que Jesús es el Hijo de Dios. Encuentro interesante que el Señor no tenía una fórmula para sanar a las personas. Las formas en que Él sanaba a la gente variaban de persona en persona. Y la gente, así como eran diferentes la gente que acudían a Él para buscar sanación. ¿Qué diferencia, no, a los sanadores modernos de hoy en día? Yo no digo que no hay el don de sanación. Dios ha usado todo, pero muchos de estos, voy a decirles, curanderos modernos. A la diferencia de ellos, el Señor Jesús no hubo un proceso de selección, ni una sola vez en todos los evangelios. Él practica, no es como estos que practican, estos modernos sanadores de fe, que tienen muchos de ellos algo en común. En muchos, en inglés, estuve tratando de buscar la traducción correcta, slain en el espíritu, slain in the spirit, tumbándolos en el espíritu. Pero yo no miro esto en la Biblia. Y esto es muy común hoy en día. Pero Él variaba en todos. Algunos los tocaba, algunos les decía. Él decía, hey, ve, tu siervo está sano. Y a uno le agarraba la mano y a otros le tocaba los ojos, o ponte barro con saliva, o les hacía diferente. No había eso, ¿verdad? Que hoy en día muchos. Otra cosa interesante, el Señor nunca recaudó dinero para este ministerio de sanidad. ¿Lo ha visto usted en alguna ocasión en la Biblia? ¿Verdad que no? Por supuesto que todo tiene su lugar, ¿verdad? Las ofrendas, los diezmos. Pero Él no era. Y este es el médico, el sanador, el Señor de señores. No tenía que ser un show y un teatro. Él lo hacía, Él era poderoso. Y esto es importante porque así autenticaba su autoridad divina. Y también otra cosa que podemos decir, era su respuesta natural al tener compasión por la gente. Se compadecía por la gente enferma. Y eso hizo con la madre de Pedro. Versículos 32 a 34 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Se da cuenta? Muchos dicen que Dios no existe. Mucha gente diría eso. Pero Marcos dice que aún los demonios sabían quién era. Y Él los detenía y Él los paraba, porque no era su tiempo todavía de ser revelado.
Y mucha gente había sido testigo por sí mismo de esa autoridad del Señor en sus enseñanzas y sobre el dominio de los demonios. Me imagino que muy pronto se corrió la voz que pues Jesús podía sanar por toda la ciudad. Era como que conforme se acercaba la noche, un aire de anticipación se apoderaba de Capernaum. El Señor ha de haber tenido una buena cena. Yo siempre hablo de comida, pastor. Con sus discípulos. Nos dice que la suegra de Pedro les servía, les cocinó y les sirvió. Y ha de haber tenido un buen tiempo ahí y con sus discípulos y descansando un poco. Iba a necesitarlo porque la tarde se acercaba rápidamente, es decir, la noche, y Jesús sabía lo que estaba a punto de suceder. Marcos nos dice que tan pronto como se puso el sol, de repente la casa de Pedro fue sitiada. Marcos dice, toda la ciudad estaba reunida a la puerta. Eso lo dice en el versículo 33. Es como que si hubieran sitiado la casa de Pedro. La gente venía. Era como una masa, un grupo masivo que se ponía de pie enfrente de la casa de Pedro, esperando aquellas curaciones, aquellos milagros, aquellas sanidades que el Señor estaba haciendo. El versículo 34 nos dice que y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaban de hablar. Y no dejaba hablar a los demonios porque les conocía. Uno tras otro acudían a Jesús en busca de sanidad y de plenitud. Señor, sánanos. Pero también había personas endemoniadas, dice Marcos, pero todos tenían una cosa en común. Conocían su necesidad. Sabían de la necesidad que tenían. Después de que vieron lo que el Señor hacía, nadie tendría que convencerlos de esa necesidad. Al darse cuenta, ¿sabe que esa es la mitad de la batalla? Es saber cuál es su necesidad. Ellos sabían, yo necesito ser sanado. Y sabían, el reconocerlo es la mitad, la otra ir al sanador. Y eso completa. Cuando un hombre o una mujer se da cuenta de que necesita a Dios y lo clama y le pide perdón y lo invita a su vida, ahí se completa. Pero este tiempo la gente que venía al Señor todavía no comprendían completamente. No sabían exactamente quién era Jesús, pero ellos habían oído lo que Él podía hacer. Imagino yo que no había nada que pudiera detener esa avalancha de gente acercándose al Señor. Hey, ¿quién quisiera hacer eso? Toda una ciudad de enfermos. Si tuviéramos una lista de las enfermedades modernas que hay hoy,
Algunos comentaristas dicen que se hubieran hecho un libro de medicina aquí. Venía de todo tipo, pero él tenía el poder de sanar. Nada podía detener a estas personas necesitadas. El gran médico estaba ahí. ¿Y sabe qué? Él nunca cobró honorarios. Nunca cobró un penny. Una cosa que podríamos aprender también de aquí es que sus sanidades y liberación de demonios tenían un doble propósito. Primero, como hemos visto, para ampliar el alcance de su poder y autoridad. Cada nuevo milagro, Jesús estaba estableciendo el hecho de maneras nuevas y notables de que Él era en verdad el Hijo de Dios. Y en poco tiempo después de estos eventos habría de hacer milagros aún más novedosos y poderosos que mostraban su poder. ¿Se acuerda de aquella alimentación de a miles de personas multiplicando unos cuantos panes y peces? Más adelante, Él clamaría a las tormentas e incluso resucitaría a los muertos. El Evangelio de Marcos culmina en lo que a esto se refiere. Aquel soldado romano, cuando el Señor estaba en la cruz, dice, un no judío, Él dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Versículos muy populares que hemos estudiado, yo los uso muy seguido. Isaías 53, 4 y 5, versículos 4 y 5. Isaías dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y con sus llagas somos curados. Es uno de los versículos que muchos de los sanadores modernos usan, pero en muchas ocasiones fuera de contexto, creo. ¿Qué dice estos versículos de que somos sanados? ¿De qué habla aquí? Isaías establece muy claramente que somos sanados de nuestras transgresiones e iniquidades. Déjenme ponerlo en otras palabras. Esas dos palabras, transgresiones e iniquidades, para decir de nuestros pecados. El apóstol Pedro también, él más adelante, él nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24, es más, él confirma esto de Isaías. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida sois sanados.
Jesús expió nuestros pecados en la cruz. Todos nos hemos descarriado como ovejas, dice Isaías. Isaías 53:6 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fueron pues nuestros pecados los que fueron puestos sobre él. No nuestras enfermedades y dolencias. Quiero aclarar esto, que muchas veces es sacado fuera de contexto ese versículo. Es verdad todo lo que, obviamente ya lo expliqué, de que por qué razón usa esto Isaías. Y Pedro lo confirma. No parece haber base para afirmar que la curación es parte de la expiación, es decir, la curación física. La expiación es por los pecados, ¿verdad? Es la paga por nuestros pecados. Permítanme hacer algunas preguntas. Pablo dice que un día nuestros cuerpos serán glorificados. El pecado en el mundo es el que ha causado enfermedades y dolencias desde la desobediencia del hombre. Por eso es que vivimos en un mundo vil, en un mundo de pecado, en un mundo donde hay enfermedades, donde hay tantas cosas que nos afligen, nos afectan. Permítanme preguntarle, ¿y recibió usted su cuerpo glorificado, un nuevo cuerpo glorificado? La respuesta es no. El día que estemos con el Señor, cuando Él nos levante, entonces, es más, la Biblia dice que no habrá más dolor, no más enfermedades. Y el hecho de que usted esté enfermo o que padezca de algo no quiere decir que no tiene fe, no quiere decir que nos sirve el Señor. Es que vivimos en este mundo y este cuerpo perecerá, un día terminará y volverá a la tierra. Pero nuestro hombre interno se regenera cada vez más. Un día Dios nos dará ese cuerpo glorificado. Les digo todo esto porque muchas veces estos versículos son puestos fuera de contexto y algunos explotan la palabra de Dios. ¿Para qué? Para agarrar quizás dinero, reconocimiento, fama, posición. Voy a entrar todavía más acerca de lo que es la sanación, la curación. Pedro nos dice que Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. El pecado todavía domina este mundo. Por eso hay tanta enfermedad. ¿Se acuerda usted que Pablo en una ocasión instó a Timoteo y le dijo, toma un poco de vino para tu estómago, Timoteo? Evidentemente él tenía problemas con su estómago. ¿Y por qué es que Santiago dice que cuando hay alguno enfermo se ha llevado a los ancianos de la iglesia? Explicaré un poco más.
Aún más, el apóstol Pablo, ¿por qué es que él tuvo su aguijón en la carne en lugar de buscar esa sanación en la expiación que Cristo ya había hecho, verdad? Porque no está hablando de eso. Las enfermedades existen. ¿Ha nunca oído a alguien que le diga a usted quizás, oh, es que usted no se sana porque no tiene suficiente fe? O sea, que usted puede tener fe, pero los planes de Dios tienen otros propósitos. Yo no entiendo todo. Yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida, pero yo sé lo que hay, yo sé de sus promesas y yo sé que un día Él me liberará de este cuerpo. Y no habrá más dolor, no más llanto, no más sufrimiento. Y llegará ese día. Pablo dice, para que no me enaltezca hasta de sobremanera por la abundancia de la revelación me fue dado un aguijón en la carne, el mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Apóstol Pablo. Amén. Dice en 2 Corintios capítulo 7 al 9, hablando de todo este tema de la enfermedad de Pablo, y dice, por esto rogué 3 veces al Señor que se aparte de mí, y es decir, este aguijón de Satanás, y Él me dijo, mi gracia sea suficiente para ti. Amén. Porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad. ¿Sabes por qué? Porque ahí entra la fe. Y no que agarrarse de Dios. Mucha gente, quizás muchos de nosotros, hemos venido a la iglesia o vamos a las iglesias buscando algo. Los motivos, quizás la motivación detrás de todo esto no sea la mejor, pero Dios usa esas cosas y Dios empieza a trabajar en nosotros y empieza a trabajar en eso. Todo esto es orquestado por el Señor. Nada he hecho yo, nada. Él me ama, yo lo amo a Él porque Él me ama a mí. Yo lo busco a Él porque Él me está guiando, porque Él está abriendo puertas. ¿Sabe usted que usted es amado por Dios y que Dios tiene sus ojos sobre usted y que Dios lo está llamando en su gracia y en su misericordia? Él desea que nadie se pierda, pero que todos vengamos al arrepentimiento. Amén. No es como que un día yo dije, ok, yo creo que voy a buscar a Dios. ¿Verdad que no? En algunos casos, bueno, en el caso mío en especial, que Dios tuvo que quebrarme a mí. Y me trajo a sus pies. Habiendo tenido un poco de conocimiento de Él. Pero de aquí a acá había mucha distancia. Y tenían que suceder esos eventos y Dios en su misericordia. Hey, yo podía haber muerto en ese tiempo, pero Dios me guardó. Amén. Y me hizo pasar por estas cosas. Para algunos de ustedes va a ser una sorpresa esto que voy a decir. No siempre Dios nos va a sanar. No necesariamente va a ser su voluntad para sanarme. No sanó a Pablo, pero lo usó tremendamente. Y él dijo, aquí es donde soy más fuerte, porque yo me agarro de Dios. Él es el que me da la fortaleza. Y saben que tenemos la tendencia de decir, ¿para qué necesito a Dios? Pero así, Dios lo usó tremendamente
No siempre puede ser la voluntad de Dios de sanarlo, pero sí, en algunas ocasiones puede ser la voluntad de Dios en sanarnos. Sí, amén. Hay de los dos. Pero todo esto nos lleva a darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos de este gran doctor y averiguar si, Señor, es tu voluntad sanarme. Y debemos de pedir, sin lugar a dudas. Señor, hágase tu voluntad. Señor, yo vengo a ti, Señor. Investigue si esa es la voluntad de Dios. Es decir, pídale, búsquelo. Y a veces sí, Dios dice que sí. Yo no puedo decir a quién o quién no. Yo no sé. No tengo ninguna autoridad sobre eso. Solo Dios. Nadie, ningún hombre tiene. Amén. Permítame decirle una cosa más. No pierda su tiempo yendo a grandes auditorios para ver a un sanador. Usted y yo creemos en la sanidad divina. Pero una cosa podríamos decir, ya sea que seamos sanados físicamente o no, démosle la gloria a Dios. Eso es lo que hizo Pablo. Santiago dice, ¿está alguno de ustedes afligido? ¿Está alguno, lo dice que ore? Afligido, está enfermo, no se siente bien, ore, busque si es la voluntad de Dios ser sanado de esa manera. Y Dios puede hacerlo, por supuesto que sí. Él tiene el poder y la autoridad, pero no todo el tiempo va a hacer eso. Por diferentes razones que nosotros no entendemos. Y quizás lo use Él para su honra y su gloria, eso que nosotros estamos pasando. Porque es ahí, en esos tiempos de tribulación y de pruebas, donde o más nos agarramos de Él o nos alejamos de Él. Y es ahí donde Dios nos puede usar. Son los tiempos más difíciles de nuestras vidas. Y todos pasamos por cosas difíciles en nuestras vidas. Y Dios puede usarnos ahí. Ahí es material perfecto para servir al Señor. Santiago dice, ¿está alguno de entre vosotros enfermo? ¿Alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos de la iglesia. Yo he hecho bromas con ustedes, ¿verdad? No se ofendan si les digo esto. Quizás algunos de ustedes me dirán que ¿dónde está, pastor? No me habla, yo estoy enfermo. Yo no sé nada. Pero por lo que yo veo ahí en Santiago, usted hable bien. Y yo oro con usted. Amén. Y que sea la voluntad de Dios. Pero estamos buscando al gran doctor. Él hace eso. El dar conocimiento o reconocer que Él puede sanar es gloria a Dios. Porque ¿cómo? Debemos de ir primeramente a Él antes del médico de cabecera familiar. Lo primero que Él quiere es salvar al enfermo de sus pecados. Y después puede que lo sane a uno también, físicamente. Pero muchas veces la oración y la fe no trabaja en este caso, es decir, porque no es la voluntad de Dios. Por eso dice Dios que toquemos, ¿verdad? Y continuamos tocando. Pero a lo mejor Él tiene otros planes. Quizás en algunas ocasiones podría ser perjudicial para mí el ser sanado
o para muchos de nosotros físicamente. Les decía anteriormente, porque se decían, ¿para qué necesito Dios? Pero mire, muchas veces la gente usa o quiere usar eso para su propia gloria. Nosotros debemos buscar estas cosas, la sanación, para el beneficio de otros y para la honra y gloria de Dios. Y muchas veces aquella persona, ¿cuánta gente no ha muerto? Las estadísticas dicen que 10 de 10 mueren, 100 de 100 mueren, y así sucesivamente, eventualmente, físicamente, este cuerpo terminará. Hay veces que me ha tocado estar al lecho de la cama de muerte de alguien y uno puede decir, Señor, perdónalo, purifícalo, llévalo a tu gloria, ¿verdad? Porque esa persona está en su último momento de vida y esa es la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que nadie lo tocará, a no ser que ninguna enfermedad ni la muerte lo tocará hasta el día que Dios diga. ¿Cuántos de nosotros hemos estado tan cerca de la muerte y Dios dice, no, yo tengo planes para esto, para esto? Pero llegará el día cuando Dios dice, es tiempo de venir. Toda sanidad es de Dios, ya sea física o espiritual, proviene de Dios. Un cirujano puede que él remueva esa cosa mala, ese órgano o ese cáncer o esta cosa en un cuerpo, ¿verdad?, de una persona. Pero es Dios el que hace la curación. Porque Él es el que permite la cosa. El doctor no puede hacer nada si Dios no lo autoriza. Y yo no estoy en contra, o sea, los doctores deberíamos por eso les digo que deberíamos de averiguar si esa es la voluntad de Dios y si necesito sangre, es la voluntad de Dios que viva. No he pecado en eso, no he encontrado ninguna parte en la Biblia de eso. Puede que el doctor le dé las pastillas adecuadas, puede que el doctor le quite ese dolor, pero es Dios el que hace la curación. Y ahí, de regreso, me he salido bastante, ¿verdad? De regreso a Marcos, el Señor se movía entre la gente, sanándolos uno tras otro, de una manera maravillosa, tocándolos, y Él soportaba, Él aguantaba sus enfermedades y dolencias con compasión. A pesar de que, como dice Isaías, que su pueblo Israel lo consideraba azotado o herido, afectado por enfermedades o problemas. A este punto, él no estaba sanando a la gente basado por, tú tienes bastante fe, tú vas a ser sanado. No estaba haciendo esto ahí. Hasta donde nosotros sabemos, Él sanaba con un corazón compasivo. Tenía compasión. Y Dios se compadece por su gente. Es más, cuando leemos el Evangelio de Juan, capítulo 11, ¿se acuerda cuando Lázaro muere y la gente lloraba? Dice que el Señor lloró y tenía compasión por ellos. Pero ¿sabe qué? Él sanó con un corazón compasivo. Eso
fue lo que lo movió a él en favor de esta gente? La compasión. Y sabe que Dios dice que debemos ser compasivos los unos con los otros, porque Él tiene compasión de nosotros. Amén. Voy a regresar un poquito ya para terminar. Bueno, muy justo con mi tiempo, creo. La suegra de Pedro servía. Tan pronto como fue sanada, se puso a servir. Hay algo aquí para nosotros. El servir es la respuesta natural de un corazón que ha experimentado ese toque transformador de Cristo. Alguien dijo que servir a Dios es tan natural para el creyente como la noche sigue al día. Es automático. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo se rindió al Señor Jesús en su camino a Damasco? ¿Sabe qué fue lo primero que dijo? Tuvo que ser tumbado de su macho, como decimos nosotros vulgarmente. No dice eso la palabra, yo estoy usando de una manera, este es Samuel. Pero él tuvo que ser confrontado. Tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor le dice, de duro te es dar cosas contra el aguijón. Trate de dar patadas contra un aguijón. Es el único que se da es uno. Pero después que dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo práctico aquí, la aplicación para nosotros. Si no encontramos una manera de servir a Dios, que es esencial de lo que es a seguir después de conocer a Jesús. Mira lo que dijo Marcos en el capítulo 10, versículo 45. Aquí el Señor nos estaba mostrando esto, todo esto que vamos a leer en el capítulo 10, versículo 45. Y dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar vida y rescate por muchos. Si el Señor vino para servir y no ser servido, ¿cómo pues podemos pretender ser seguidores de Cristo si no les seguimos en el servicio a Dios y a los demás? El hermano Ricardo habló también sobre eso en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Que nos ayudemos unos a los otros, especialmente los de la casa del Señor. Por último, cerrando justito, si me tiene un poquito de paciencia, Pedro dice en 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, utilícelo para servir los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Seamos pues un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, usando el don que Dios nos ha dado para servir a Él. ¿Y cómo servimos a Él? Al servir a otros. De alguna manera. No todo tiene que ser como lo estoy haciendo, o como otros aquí. Hay muchas maneras de servir a Dios. Desde un voluntario que vaya a la guardería de niños, que enseñe en las clases de los niños, que muchas veces... permíteme hablar de esta manera. Somos como una esponja absorbiendo la palabra de Dios. Pero tenemos que exprimir esa esponja sirviendo a Dios. Y el desafío también, voy a cortar ya,
Quizás en la siguiente semana toca un poquito más de esto. Por una vez tú rompo, la otra me acabo el tiempo. El desafío es de seguir a Jesús. Tiene que haber un tiempo de silencio, un tiempo de estar a solas con el Señor. En algún momento de estos días tenemos que encontrar un tiempo para orar. El Señor haber estado abrumado con tanta gente que Marcos decía que se amontonaban a la entrada y el Señor los sanaba unos a los otros uno tras otro. Pero al siguiente día de la madrugada se fueron solo a orar. Y es lo que tenemos que hacer también, encontrar un tiempo con el Señor y ponernos a orar con Dios. Amados de Dios, la gente les decía que muchos vienen por diferentes cosas. Quieren ser liberados de sus problemas, de su matrimonio, que sea reparado, que todos sus hijos salgan bien y tener dinero en el banco, todas estas cosas. Pero si usted y yo no tenemos a Jesús, estamos perdidos para toda la eternidad. Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Padre, te damos gracias, Señor, que no hay nada que nosotros podamos hacer por la eternidad, sino servir a Cristo, seguir a Cristo, reconocer nuestra gran necesidad de esta enfermedad que se llama pecado. Y Padre, venimos a ti en esta mañana y oro para si hay gente que aún no te conoce, Señor, que pueda venir a tus pies, reconocer de su enfermedad, reconocer que es un pecador y que te necesita y te entregue tu vida. Señor, de nada nos serviría tener tantas posesiones, tantas cosas, que las cosas quisiéramos que salieran todas bien, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestra alma se perdería para siempre. Pero gracias te damos, Padre, que nos has amado tanto, que nos has dado a tu Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Se pone en tu